Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y tenemos aquí, ¿cómo estás? Luis López Cózar Pita, gran amigo, ¿cómo andas? Francisco, encantado de estar contigo otro día más. Pues Mientras nosotros tenemos mucho vida, pues más, sí señor, nosotros mucho más en esta serie que has empezado, que solamente la estamos iniciando de momento y queremos que se alargue porque es muy interesante. De verdad ha sido un encuentro y creemos que muy necesaria además para la gente, de toda clase, empezando posiblemente por los sacerdotes también, que tienen, como dijiste la otra vez, esto pues muy olvidado. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Luis? pues mira, hoy de un tema antes de meternos de pleno en la doctrina social, lo que es patria, nación y cultura, Va en muy unos bien. escritos en un libro que tiene Juan Pablo II que se llama Memoria e Identidad. Ajá. Es un Muy libro bien. muy interesante que yo me compré y saqué estas pequeñas reflexiones que son muy interesantes. Muy bien, pues adelante porque además es un tema que yo creo que está de rabiosa actualidad toda vez, por desgracia, que la gente hoy día se olvida de la patria, de la nación y bueno, vivimos en un mundo que de cultura menos, por no decir nada. Así que Nada, adelante y nos ilustras con tus conocimientos. pues mira, esto Juan Pablo II lo ancla en su sociedad, en la sociedad polaca. Dice Ah, que, como ya sabemos, hubo dos sistemas, que fue el comunista y el nazismo, que quisieron acabar con el país. Y ellos, sin embargo, reaccionaron no solo rechazando los dos sistemas, sino fomentando su cultura polaca. claro. Por eso el Papa era actor, porque representaba en casas de particulares obras y trabajos de la cultura polaca. Ah, Entonces, como medio de defensa para luchar contra ese ataque nacional socialista y después el comunista, los dos, ajá. pues hicieron esto. Muy bien. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Sí, No señor. tanto esperar a que una asociación, a que un partido político nos lo hagan, sino en nuestras propias casas, con Sí, nuestras señor. propias familias, leer libros españoles, libros de historia españoles, leer autores españoles, en vez de tanto internet, tanta pantalla y tanta porquería, fomentar lo que es lo nuestro, lo que es español, que es muy bonito, ¿no? Muy bien, Bueno, muy bien. pero fíjate, Juan Pablo II después tuvo un problema, que cuando ya habían superado todo esto, bien cómo Polonia se tiene que encardinar en la Unión Europea y en el mundo cuando acaba el Ajá, comunismo, cómo claro. meternos ahí. Y discutían sobre este tema, sobre el riesgo de que su país perdiera su propia cultura y su soberanía, Ya, lo que les obligaba a seguir recapacitando en su patriotismo, ¿no? claro. Muy bien. Porque, claro, ya sabéis que muchos polacos, la matanza esta de Katyn, Sí, bueno, pues murieron por su país, ¿no? Pues algo así claro, como que han muerto por España, ¿no? Bueno, claro. pues ellos no querían perder eso, ¿no? No querían perder esa historia de ellos, ¿no? Muy bien. Bueno, y entonces Juan Pablo II empieza diciendo, ¿qué significado tienen los conceptos de patria, nación y cultura? ¿Cómo se relacionan entre sí? Muy bien. Y dice, la patria es en cierto modo lo mismo que patrimonio, es decir, el conjunto de bienes materiales, culturales, espirituales que hemos recibido de nuestros antepasados. Muy bien. Es Cristo mismo el que nos dice, salí del Padre, que es la patria de Dios, Claro. he venido al mundo, dejo al mundo y me voy al Padre, a mi patria otra vez. Muy bien. Esto vamos a aplicarlo de la misma forma. Todo lo que nos vino cuando bajó Cristo forma parte del patrimonio de nuestra patria y cultura. Muy bien. Es un anticipo que nos da Dios de cómo será la patria eterna. Muy bien. Ningún gobierno está legitimado, por tanto, a borrar y privarnos de este patrimonio que hemos recibido. Importantísimo, sí, señor. Importantísimo. Ningún gobierno está legitimado a hacer semejante barbaridad, que es lo que estamos viendo que se está haciendo en España. Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué va usted tiene que borrar 2000 años de la historia de España? ¿Por qué usted va a tener que tumbar una cruz o acabar con todo eso? ¿En Claro, virtud de qué? claro. ¿Quién se lo ha pedido en España, además? Bueno, pues eso es patriotismo, eso es patrimonio. Entonces, ¿qué es el patriotismo? La respuesta está en el cuarto mandamiento, que nos exige honrar al padre y a la madre, porque ellos representan para nosotros a Dios creador, pues nos han dado la vida, igual que Dios nos ha dado la vida a través de nuestro padre y nuestra madre. Eso es patriotismo. Patriotismo significa amar todo lo que es patrio, su historia, sus tradiciones, la lengua viva
y su configuración geográfica. Qué Ah, importante es en España en este momento. sí, señor, esencial, esencial, Luis, me Esencial. alegro. Y nuestra configuración geográfica, tal Claro, como ha estado pues cerca de 1000 años o claro, más, claro. creo. Muy bien, muy bien. Entendemos, no, no lo que se están inventando ahora unos políticos de derechas Claro, y de izquierdas. Eso es un claro. invento. Eso no ha Muy bien, existido nunca. muy bien. Un amor que abarca también las obras de los compatriotas y los frutos de su genio, porque estamos hablando, músicos, escritores, Claro, poetas, todo tipo de personas, ¿no? Hasta el claro, pensamiento católico también, ¿no? El de las claro, comunidades, todo eso, claro, ¿no? claro, La patria es un bien común de todos los ciudadanos y como tal es también un gran deber. claro. Y este deber se nos ha olvidado a todos. Muy bien. A pesar de la importancia de la patria, se pregunta el Papa, hoy en día, debido al globalismo, cabe preguntar si ha llegado el fin de las naciones. Ah, muy bien. Esta tendencia globalizadora supone que las naciones deberían dejarse absorber por estructuras políticas mundiales, Claro. algo a lo que el Papa Juan Pablo II llama estructuras de pecado, ¿eh? A las estructuras Joder. mundiales, a Muy la bien. ONU y a todo Muy eso, las bien. llama estructuras de pecado. Hombre, Claro, la respuesta de que si nos debemos tremendo. dejar absorber por las estructuras políticas mundiales es no. Claro. Muy Esto bien. se debe a que el orden social católico habla de dos sociedades naturales insustituibles, la familia y la nación, Muy que bien. son consecuencia de la naturaleza social del hombre. Muy Les bien. llama instituciones naturales Muy bien. y de derecho divino, por supuesto, que Claro, tú, claro, derecho divino. Claro, efectivamente. tú no puedes acabar con eso. Puedes Claro, meter a, en la a España pues, contratados en determinadas instituciones para un mejor entendimiento entre las naciones, pero de ahí a claro, sustituir la soberanía por el globalismo, un claro, gobierno mundial que claro, aparte de Dios, aquí el único claro. gobernante mundial que existe es Dios. Efectivamente. Es Sí, lo que señor. yo conozco. Sí, El único que señor. está legitimado. Entonces Muy tú no bien. puedes poner un gobierno estatal mundial que es una Claro, especie de anticristo, que va a claro, quitar a Cristo fuera y me voy a poner yo. Y eso es claro. lo que está ocurriendo, lo vemos muy claramente, ¿no? Muy bien. Muy bien. El siglo XX nos ha proporcionado, entonces, cómo se ha de entender el término nación sin que degenere en nacionalismo, porque esto es Vale, un peligro y es verdad. vale. El siglo XX nos ha proporcionado experiencias realmente instructivas, haciéndonos ver también las dramáticas consecuencias del nacionalismo, o sea, de Visto. Hitler y toda la gente, ¿no? Bueno, Visto. ¿cómo se debe evitar este riesgo del nacionalismo? Sencillo, el sano amor por la patria reconoce a todas las otras naciones los mismos derechos que se reclaman para la propia patria. Lógico. Muy bien. Claro, un patriotismo así entendido es una forma de amor social bien ordenado. Sí, señor. Sí, señor. Esto lo enseña Juan Pablo II. Y sigue Juan Pablo II. Ahora, ¿cómo hemos de entender el sentimiento patriótico? Y en la Sagrada Escritura tenemos los elementos de una auténtica teología de la nación, Ajá. que es la historia de Israel. Ajá. El Antiguo Testamento muestra la genealogía de esta nación, elegida por Dios para ser su pueblo. Claro, Pensemos en la llamada que Abraham recibió de Dios. Esta llamada nos muestra cómo el proceso hacia la nación pasa a través de la familia y la estirpe. claro, De Abraham pasamos a Isaac, hasta llegar a Jacob. Jacob tiene 12 hijos y estos a su vez dan origen a las 12 tribus de Israel, a las 12 tribus que han de constituir Israel. Israel. Dios escogió esta nación y confirmó esta elección con intervenciones en la historia a su favor. Sin ir más lejos, la salida de Egipto con Moisés, ¿no? Efectivamente. Eso es. Pero la historia de Israel tiene sobre todo una dimensión espiritual. Muy bien. Dios Muy eligió bien. esta nación para revelarse al mundo, ni más ni menos. Claro, Una revelación que comienza en Abraham, pero que llega a su culmen en la misión de Dios, de Moisés, cuando Dios le habló cara a cara, guiando por mediación suya, por la mediación de de Moisés, Moisés. la vida espiritual de Israel, que les entrega las 12 tablas, el decálogo, El las decálogo. tablas. Sí, Eso es. señor. Esa es la guía con la que yo os quiero guiar a todos vosotros, el decálogo, esa Ya. cosa que hoy en día se aparca por la misericordia. Sí, Es efectivamente, por la efectivamente, misericordia acabamos con lo que Dios nos ha enseñado. efectivamente. Las cosas, Con la ley, además, con la ley y con esos 10 mandamientos que además, como tú anticipaste en el anterior
intervención que desarrollándolos, porque hay que desarrollarlos y son casi Claro, claro. infinitos, te dan esa ley general que te va a permitir a una nación vivir conforme a lo que Dios quiere, que es lo importante. Claro, es que de esos mandamientos entramos en una forma de actuar, unos hábitos, unas Claro, conductas, que claro. no quise el otro día entrar en eso porque a lo mejor hubiera alargado mucho. Sí, sí, Después de ese actuar, tenemos leyes que claro. vienen inspiradas de esas virtudes, de la aplicación de todo esto. Si es que todo se va encardinando, se Claro. va haciendo cultura. Muy bien. Es de esta nación, de esta nación israelí, de donde surge el Mesías. Surge el Mesías. Correcto. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo. El Hijo del Padre, haciéndose hombre, dio comienzo a generar un nuevo orden social, Muy bien. Muy bien. el generado por el Espíritu Santo, un Muy orden bien. social generado por el Espíritu Santo. Muy bien. No se trata de un nacer del amor carnal, Muy bien. ni del amor humano, sino de Dios. Claro. Los nacidos de Dios se convierten, por tanto, en miembros de la nación divina. Muy bien. ¿Cómo definir el papel de la cultura cristiana en la vida de una nación? El hombre no es un simple sujeto sometido al curso de los acontecimientos, un ser que los mira, Sí. no se limita a obrar y comprometerse como individuo y como perteneciente a un grupo, Claro. sino que tiene la capacidad de reflexionar sobre su propia historia, objetivarla, la describe y la enlaza entre sí y enlaza entre sí todos los acontecimientos. No podemos pretender, como se pretende ahora en España, que España nació en el 78. Efectivamente. Sí, sí, sí. Oiga, perdone usted, pero llevamos 2000 siglos. Usted es un imbécil porque se cree el centro del mundo y esta nación tiene 2000 años. Sí, Vamos, señor. no, tiene muchísimos más años, ¿no? O sea que no saquemos las cosas de De quicio. quicio. ¿Eh? Muy bien. De este modo, todo creyente sabe que el comienzo de la historia del hombre ha de buscarse en el libro del Génesis, Muy bien. para indagar sobre el origen de la cultura humana, de la nuestra. Claro. Entonces ya ve, Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Y resultó el hombre un ser vivo, primero. Claro. Dice más, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, otro Claro. dato. Muy bien. Hombre y mujer los creó, otro dato. Muy bien. Y los dijo Dios y les dijo, creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, no que la tierra te someta a ti. Claro. Muy bien. Como ahora que pretenden. Ese es otro dato cultural. Tú Sí. someter a la tierra, no que la tierra te someta a ti. Eso no es lo que Eso dijo. es. Eso es. Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Muy bueno. Sí, Claro, el señor. lenguaje de Dios es perfecto. Claro. El Génesis continúa diciendo que los dos seres humanos se dejaron seducir por la serpiente, símbolo del espíritu maligno, y a continuación el Génesis describe de modo muy elocuente las consecuencias del pecado original, tanto para la mujer como para el hombre, así como para su recíproca relación. Las consecuencias son que se tienen que ir de un lugar donde estaban tratando con Dios como si fuera un amiguete, Sí, sí. prácticamente, y se Sí, van sí. fuera Sí, sí, del sí, sí. paraíso. Es un castigo tremendo. Tremendo. Nada más salir, Caín mata a Abel. Sí, señor. Empieza la guerra entre los hombres. Claro, Sí, hemos señor. perdido estar con Dios. Claro, Y la claro, consecuencia es la guerra entre nosotros. claro. Es terrible, ¿no? Luis, Porque, qué poca importancia se da al pecado original, ¿verdad? La hombre, gente lo tiene claro, olvidado, como si, bueno, aquello fue una cosa de, bueno, se les fue un poco la olla, pues, pero claro. fue la olla y Caín mata a Abel. Es la Sí, página sí, siguiente. Y empieza la guerra entre los hombres. sí, sí, sí. Coño, Qué porque es barbaridad, la ausencia de Dios. Es la qué ausencia de barbaridad. Dios, ¿no? Bueno, finalmente Dios preanuncia una mujer futura cuyo descendiente aplastará la cabeza de la serpiente, es decir, preanuncia la venida del Redentor y su obra de salvación. Sí, señor. Con esta descripción del libro del Génesis entramos en el meollo mismo de lo que se llama cultura. Ya, Penetrando en el significado de todos los datos anteriormente citados, podemos llegar a lo que es la verdad de nuestra civilización, claro, la verdad de nuestra cultura. Hombre y mujer los creó. Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. claro, Otros capítulos del Génesis nos dan a conocer más elementos que nos permiten conocernos a nosotros mismos. La soledad del hombre, la creación del ser semejante a él, que es Eva, el asombro ante la mujer creada, claro, la vocación al matrimonio, claro, la inocencia inicial perdida con el pecado claro. original y las consecuencias que acabamos de decir. Muy bien. Toda esta narración brinda ya un cuadro completo de lo que significa para la cultura conocer cómo nos hizo Dios, Sí, sí. conocer que Dios nos hizo por amor
y que este amor es fuente de una vida nueva. Muy bien, muy En bien. esta la cristiana está profundamente grabada desde el principio la dimensión de su belleza. Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Lo Claro, vuelvo a repetir. muy bien. Toda la narración subyace en el fondo mismo de la cultura católica, que se ha manifestado en las obras de arte, en pinturas, esculturas, arquitectura, composiciones musicales, novelas y de todo tipo, Todo tipo. y películas. Sí, señor. ¿Eh? Efectivamente, la cultura es el modelo específico del existir y del ser hombre. El hombre vive una vida verdaderamente humana gracias a la cultura. Muy La bien. cultura es, en efecto, la gran comunidad de los hombres que están unidos por diversos vínculos, pero sobre todo por la cultura. La nación existe por la cultura. Si tú destruyes la cultura, tenemos lo que tenemos, el Claro, globalismo. La nación claro, desaparece. claro, claro. Es ella la gran educadora de los hombres de un país, la cultura. Sí, señor. Sí, señor. La nación es, por tanto, esta comunidad que posee una historia que supera la historia del individuo, de la familia y de la Constitución del 78. Muy bien. Polonia fue condenada a muerte por sus vecinos en varias ocasiones, pero ha sobrevivido y ha seguido siendo ella misma. Muy Ha bien. conservado su identidad, ha conservado su soberanía nacional, no porque se apoyara en los recursos de la fuerza física, fíjate lo que dice, sino porque se apoyó exclusivamente en su cultura. Muy bien. Esta cultura resultó tener un poder mayor que todas las otras fuerzas. Muy Fijaros, bien. la fuerza que tiene la cultura. Importante, importante, sí, Eh, señor. ¿Cómo lo sabe el enemigo, no? Claro, cómo destruye la cultura ¿Cómo lo precisamente. sabe Claro. hacer? Ridiculizándonos continuamente con Sí, señor. películas, con pasadas y con estupideces. Sí, señor. Sí, señor. Desgraciadamente, por el contrario, la mayor parte de los países de Europa Occidental están hoy en un periodo que se podría definir como de post-identidad. Ya. Han caído en la mentalidad globalista, han perdido su cultura cristiana y no solo eso. Se ha sentado en nuestras iglesias y liturgias un peligroso fenómeno. Hemos adaptado la fe al mundo, Ahí está. cuando es al revés. Ahí está. Sí, señor. Sí, Este es el señor. tema. Sí, El hombre señor. tiene que... resulta que ahora los cristianos tenemos que aprender de la sociedad. La sociedad, sí. Cristo tiene que aprender de lo que hacemos los hombres. Sí, Él señor. tiene que aprender lo nuestro. Sí, señor. Entonces Cristo se tiene que hacer cristiano. Claro. Yo tiene que hacerse quiere decir socialista. Sí, Tiene que sí, sí. Sí, es una sí. cosa que uno se queda admirado, ¿no? Y en la liturgia lo ves muy fácilmente. Yo antes no pensaba tanto en estas cosas, pero me he dado cuenta, sobre todo en este país donde estoy, que es un país alegre y un país todavía bastante cristiano, pero me doy cuenta el show que hay en las misas. Sí, ¿verdad? El Tremendo. show. Es, Tremendo. voy a quitar a Cristo y me voy a poner yo. Sí, sí. Está el que hace el anuncio de la entrada de la misa, el que hace el anuncio de la primera lectura, el anuncio de la Sí, segunda, el anuncio del Evangelio, el anuncio de la comunión, el anuncio del no sé qué, la despedida. O sea, hay sí. 10 tíos subidos en el altar y al cura casi ni se le ve. Sí. ¿Te das cuenta? Bueno, y yo creo que Y el cura no quiere ni que se le vea, creo yo. Vamos, que... yo creo que sí, yo creo que quiere estar ahí que ni que se le vea. Bueno, es que hay sacerdotes que no dan ni ellos la comunión. Sí, es verdad, Cuando sí, es verdad. yo ser sacerdote y dar la comunión debería ser el mayor alegría que pueda tener en el cuerpo. Claro, claro que sí. Dios me ha dado unas manos consagradas Claro, para darle la comunión a la gente. ¿Qué mayor bien puedo dar a la sociedad que es ese? claro, claro que sí. Y Claro que después sí. mantener los sacramentos. Si es que no hay mayor bien que ese. Sí, Pues señor, sí, nada, señor. Sí, abdican señor. están abdicando de todo eso. Yo no lo Todo, entiendo. todo, todo. No lo Y comprendo. Bueno, qué mayor don y qué mayor honor para un ser humano, un ya material, dirás, o sea, que somos una porquería y poder dar a otro, darle a Dios, claro, cuerpo, es una alma. maravilla, ¿eh? Pero ¿cómo no se te rompe el corazón de alegría al hacerlo? Sí, sí, Si es que sí, sí, a sí. mí yo recuerdo que un sacerdote aquí quiso que yo le diera la comunión porque había más gente de la normal, pero tampoco era excesiva. Claro, Le dije, mire, lo siento, padre, pero yo no lo voy a hacer. Yo claro, no he tocado con mis manos en mi vida y no lo claro, voy a hacer, claro, salvo algo que sea gravísimo, claro. ¿entiende? Sí, sí, Y aquí no se da esa gravedad, ni muchísimo menos. Pero claro, no está usted contento de dar la comunión. Si a mí no me importa esperar un cuarto de hora para que usted me dé claro. la comunión, no me importa nada. De verdad, pero délo usted y además procure darle una lengua, ¿sabes? Ya sabes que Juan Pablo II, cuando la gente iba a comulgar con el Vaticano, les cerraba las manos Sí. y se lavaba la lengua. Así no, no lo sabía. Y sí, he visto un vídeo
donde un niño va a pedirle la comunión en las manos Ya. y coge con esa delicadeza que tenía Juan Sí, Pablo II, le cierra las manos, sí, se la da en la boca claro. y después al niño le da un beso. Esa imagen vale más que 100.000 Sí, palabras. sí, 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 Y sí, el muy niño bien. vuelve la cara y parece como si le hubiera tocado Dios, Fíjate. porque se le queda una cara de pan de transformado que digo, qué bárbaro, lo que ha hecho Sí, Juan Pablo sí, sí, sí. con dos Fíjate, gestos. fíjate. Qué Pues el niño importante, está qué ahí importante. rebosante de alegría, ¿no? Muy Bueno, bien, muy bien, muy bien, muy creo bien. que no sé cómo vamos de hora, pero vamos terminando, si no, Bien, ¿no? 15 minutos, no, 15 minutos. Tranquilo, Luis, Ah, adelante, que es muy abreviamos interesante. el tema. Bueno, el cardenal Sará, en su libro La fuerza del silencio, nos recuerda esto de la necesidad de la inculturación Ah, de la fe muy en bien, la cultura, muy bien. no al revés, ¿no? Y nos Muy dice bien. lo siguiente, soy africano. Cuando alguien se hace cristiano, recibe algo más, algo que lo cambia. La irrupción del Señor en una vida provoca en el hombre una desestabilización Muy bien. que le hace buscar nuevas referencias, las cuales generan una cultura nueva que será portadora de una buena nueva para el hombre. Claro. Cuando el Evangelio entra en una vida, la dota de una nueva orientación, de nuevas referencias morales y éticas. Cuando Jesús entra en una nueva vida, la transfigura, Ya, la diviniza con la luz deslumbrante de su rostro, muy bien. como le ocurrió a San Pablo camino de Damasco, Claro, que se somete de manera voluntaria y humilde a la voluntad de Dios. muy bien. ¿Qué debió ver San Pablo en Sí, ese sí, momento? sí, Que señor. se bajó del caballo y dijo, mira, aquí se hace lo Sí, que tú digas, como tú digas, cuando tú lo digas y como tú lo digas. sí, señor. Sí, señor. Un Sí, tipo señor. que matando cristianos. Sí, ¿Cómo debía ser esa visión? sí, sí, A, sí, sí, sí. a mí eso me llama la atención, como cuando le dice, yo entiendo que el pueblo judío, hay una bendición, bueno, que es un salmo del Evangelio, me parece que es, que habla de muéstrame tu rostro, Dios mío, ¿no? Sí, sí, Muéstrame tu rostro. sí, Esto a mí me impacta mucho, esta expresión, muéstrame tu rostro, que dicen muchos judíos. claro. Yo creo que es porque como a Moisés le dijo Dios, oye, cuando yo aparezca, te escondes, porque como Sí, te muestre mi rostro, te vas a caer sí. y vas a morir, Vas a morir. vas a morir. Sin embargo, los judíos dicen, aún así, muéstrame tu rostro. ¿Qué deberá ser tu rostro para que no lo hayas escondido? Muestra, y se lo van diciendo siglo a siglo Sí, sí, repetidamente, sí, 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 hasta sí, que sí. Dios decide mostrar su rostro. Claro, claro, claro. Y nos muestra su rostro con quién, con su Hijo Jesús. Sí, señor. Sí, señor. Este Muy niño es bien. buenísimo. ¿Y Muy cómo bien, lo hace? Luis. De una mujer, ¿cómo lo hace, no? Muy Es que es bien, Luis. impresionante. La didáctica de Dios es la mejor que ha existido en la historia de la humanidad. Sí, Cuando señor. dicen que Dios es un ser impositivo, no, hombre, no, ¿de qué va a ser Dios un ser impositivo? Los hombres, a veces, en nuestra torpeza, hemos querido verlo solo así. Claro, Dios te da unas leyes muy claras y muy contundentes, porque es claro, que no puede ser de otra manera. claro. Después de lo que pasó con Adán y Eva, Sí, que lo que no debían, pues les tuvo que decir, oye, mirad, hay que volver claro, a esto y de manera taxativa, ¿no? claro, Y fíjate claro, que volvemos a pecar otra vez. El claro. pueblo judío acaba abandonando a Dios Sí, y tiene señor. que a Jesús. O sea, que es nuestra dinámica habitual. Y entonces la iglesia tiene que seguir en esa misma dinámica, Claro, bueno, es volver a comenzar lo mismo, pero no apartar cosas porque no hemos superado nada, seguimos siendo lo mismo, ¿no? sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces dice que cuando Dios irrumpe en la vida de un hombre, lo cambia de arriba abajo. Claro. Mirad, hay una cosa que a mí me impacta de todo esto que quería comentar también. Una es, dice que el Evangelio entra en una nueva vida, nos dota de una nueva orientación, de unas nuevas referencias morales y éticas, tal, 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 tal. Yo veo, por ejemplo, que en los movimientos carismáticos de la Iglesia hay muchas conversiones. Ya, Y yo creo que eso es verdad, y son bastante sinceras, además, ya. ¿no? No es que sea muy partidario de los carismáticos, pero reconozco que hay conversiones, no lo puedo dudar, porque las he Ya, oído, las he visto, ¿no? claro. Pero hay un tema de fondo que me preocupa mucho, que es que después a esa gente no se la forma. Ah, amigo. Ya, 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 ya. Y los sentimientos es una cosa que van y vienen. Claro. Punto. Y lo que hoy Sí. has tenido, mañana no lo tienes. No lo El tienes. gran arrobatorio que has tenido de Dios de repente desaparece. Y Sí, entonces, ¿con qué te mantienes? claro, ¿Con qué mantienes tu fe? claro, claro. Mira, yo conocí una presentadora aquí de República Dominicana, una chica top, guapísima. Había sido Miss, yo creo que era Miss Universo por República Dominicana.
sí. Y esta mujer tuvo una conversión tumbativa. Bueno, Se fue a España a trabajar y empezó a trabajar en 13 Televisión, madre mía. porque era una chica muy atractiva y recién convertida. Y Claro, eso, pues claro, hombre, eso genera mucha atracción claro, normal y Dios utiliza todo eso claro. para nuestra vida. Bueno, pues ella empezó a dar esos programas y verdaderamente, que en aquella época no sé cómo se llamaba, no era 13 Televisión, era televisión, no sé qué, bueno, Sí, tenía otro. Y bueno, y le dio un empuje importante ella con su figura. claro. Bueno, pues esta mujer no recibió formación católica. Ya. Vamos. ¿Dónde ha vuelto? A lo mismo. A lo mismo. A lo mismo. Ha vuelto a República Dominicana, ha vuelto a Claro, encontrar a sus amigos de toda la vida claro, claro, y ha vuelto claro. a lo mismo. ¿Por qué? Claro, Porque no recibió formación claro. cristiana. Es que, Luis, nos olvidamos de nuestros clásicos también grandes, de esa noche oscura Exacto, del alma que llega, claro. que nos llega a todos un Es que nos día, al llega a todos. otro, a todos. De pronto un día te levantas que pareces un ángel y me voy a comer el mundo, y otro día dices, bueno, madre mía, aquí y claro, hay que te sostiene lo que tú dices, la formación, Luis, porque si no la tienes en esa noche Claro, oscura, picas, claro. picas, Tienes que caes. volver a leer, y eso te vuelve a entrar y sigue entrando en ti. Entonces tienes que ser continuo, por eso tú tienes que estar rezando continuamente. Es Claro, que si no, cortas la fuente del Evangelio. Cuando el hombre dice, vamos a construir una paz a nivel plano entre claro, los hombres. Oiga, claro, mire usted, si no pone la vertical, esa claro. paz no va a durar nada. Y estamos Nada. hartos de verlo en el siglo XX. Sí, ¿Cuántos señor. tratados de paz han firmado? Sí, Y es el país de más guerra que he conocido en toda mi vida. sí, Es el sí. siglo peor para mí de la historia de la humanidad, Sí, sí, donde se han sí. matado a 100 millones de niños, Sí, señor. Sí, señor. con leyes y con normas Sí, cristianas, señor. Sí, pero les señor. falta la dimensión vertical. Claro, Hemos hecho una matanza. En el siglo XX ha sido una matanza. claro, claro, claro. Sí, señor. Entonces, Muy bien. vamos a terminar con una frase de Sará y de Juan Pablo II. El Evangelio se niega a encarnarse en las estructuras del pecado. Muy bien. Lo que hemos dicho, la ONU y todos esos Muy sitios. bien. En la verdadera inculturación de la fe, Dios desciende y entra en la vida, en las conductas morales, en las culturas y costumbres de los hombres para liberarnos del pecado Claro, e introducirnos en la vida trinitaria. claro, Es esto lo que hace el mundo mejor, claro, no claro, las obras de misericordia. Las obras de claro, misericordia surgen de este cambio del hombre. claro, Cuando conseguimos este cambio del hombre, empezamos a hacer obras de misericordia. claro, claro, Pero tenemos que conseguir que el hombre salga del pecado, que ese empresario que abusa claro. vuelva a Dios y dé el salario debido a los obreros, Sí, señor. que este político que está matando niños a Sí, señor. mansalva Sí, señor. vuelva a Dios y deje de matar niños. Sí, señor. Sí, Ahí es señor. donde se hacen las obras de misericordia, Claro, pero cuando hay una conversión del corazón. Y claro. no que la Iglesia, para mí, está parcheando continuamente, bien, porque hay que ayudar con dinero, Sí, bien, si hace bien, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es que el hombre se convierta para hacer un mundo mejor. claro, Es claro, lo fundamental. Lo otro, por supuesto que también, claro. pero por favor, lo primero es lo primero. Sí, señor. Es que, bueno, también nos dijo nuestro Señor que a los pobres siempre los tendréis ahí. O sea, siempre habrá pobres. Vamos a ver si es que queremos acabar Es absurdo. Y no puedes ir a Cáritas, un musulmán, para recibir el abrigo. Pero mira, te voy a dar el abrigo, pero antes te sientas aquí, que durante 15 minutos te voy a explicar por qué yo te doy el abrigo. Efectivamente, efectivamente, Es efectivamente. distinto. No Claro, podemos perder eso, ¿entiendes? Porque si no, los musulmanes nos van a matar a nosotros. claro, claro, ¿Eh? claro. Como dijo aquel, que los musulmanes eran igual que los católicos. Pero Ah, hombre, si los musulmanes nos están matando, por favor, ¿qué estás diciendo? Pero si nos sí, están persiguiendo, ¿cómo me vas a decir que los que me matan son lo mismo que yo son que no lo los que yo. mato? Claro, Dice que eso claro, no puede ser, hombre, claro. por Sí, favor, señor, ¿no? sí, señor. Muy Bueno, bien. si te parece, terminamos con una Sí, nos frase, quedan 5 minutos, Luis. la línea que Juan Pablo II dice, afirmaba que una fe que no se transforma en cultura es una fe moribunda. Ya, muy bien, muy bien. Eso es lo que estamos viviendo en Europa. En Europa, sí, Una señor. fe moribunda. Sí, Hemos puesto señor. a Dios en el cielo, que por lo visto no le interesa nada lo que hacemos en la tierra, Claro, no les interesa que se acabe aquí la cultura cristiana, ni que se acabe una sociedad cristiana, ni que haya una política cristiana. Eso a Dios no le interesa. claro, claro. Pues por eso se está muriendo la fe, Sí, porque señor. la gente no ve el resultado de esa fe, no Claro, ve nuestro cambio de actitud, no ve nuestros actos, no ve claro, nuestros hábitos, no ve nuestras leyes justas. claro, Entonces, si esto no lo ven, ¿cómo van a creer que Dios está ahí en el cielo? claro,
claro. Si es que no puede ser, tenemos que culturizar la fe, meter la fe en la cultura, si es que no nos queda otro Sí, camino señor. para ir mejor. Sí, señor. O Sí, señor. sea bueno, pues que lo sepamos, que una cultura sin fe es una cultura moribunda. Y lo Moribunda. está. Sí, señor. Luis López Cózar Pita, una maravilla. Yo me atrevería a decir que me gustaría que cuando voy a misa y cuando llegue la hora de la homilía, el cura se salga afuera y entres tú, por lo menos para escuchar el Evangelio de verdad. No, no, te lo digo de verdad, porque yo cuando empiezan las homilías es que automáticamente desconecto. Porque es que no veo por dónde agarrar el tema. Entonces, pues, digo, la gente sale y no se le ha explicado nada. Y por lo tanto, pues bueno, pues seguimos así, Luis, ¿no? Eso es. Pero es una parte del problema, es los sacerdotes, pero también los laicos, ¿eh? Claro, claro, hombre, claro, Los por laicos supuesto. también no hacen ningún esfuerzo en conocer nada de esto. Sí, Y te señor. lo digo porque yo he ido a sitios importantes a contarles esto y no me han hecho caso. Venga, Y son los laicos, ¿eh? Y son los qué laicos. O pena. sea que la mitad de la culpa la tenemos los laicos también, Sí, por señor. no hacer caso de estas cosas. Preferimos estar hablando del morbo y de la crítica, cuando Sí, lo que tenemos que hacer en España ahora mismo es construir, sí, señor. presentar el evangelio de la alegría de Dios, Sí, de señor. conocer a Dios, Sí, cómo señor. Dios transforma a Sí, las señor. personas, cómo Sí, señor. transforma las sociedades, cómo transforma la política y cómo transforma la cultura. Claro, Y claro. mientras que no hagamos eso, Nada. pues nosotros somos culpables también, los ricos también. No, no, Y no hace efectivamente. falta para eso tener ni grandes medios ni nada en tu casa, con tus Claro, hijos. claro, Cógete autores cristianos y léeles estas cosas que me ha tocado a mí leerlas. claro, claro, Mi padre en su momento conmigo, y yo claro. recordando estas cosas de mi padre, pues, 60 años después, porque mi padre murió hace muchos años, Ya, bueno, 60 pero 40 años después, ya, pues he recordado todo aquello y digo, yo me tengo que formar, claro. porque estoy viendo el desastre que hay en España. Sí, Y señor. bueno, pues gracias a Dios caí en el Valle de los Caídos, ahí Muy donde bien, estaba el Centro de Estudios Sociales, y ahí me formé. muy bien, Y, muy bien, muy bien. o sea que, No, y como has dicho hoy, volver a nuestra patria a través de nuestra cultura, defender nuestra cultura y defender nuestra patria y no dejarnos invadir por ese globalismo que nos ha quitado todo, soberanía, cultura, patria y nos ha dejado pues en mantillas y así estamos, Luis, y está así claro. estamos, es una pena, ¿no? La Sí, señor. cultura anglosajona que está invadiendo España, Sí, la señor. cultura del dinero. Yo la conozco bastante bien porque yo he vivido en Estados Unidos Claro, y estamos todos valorando la cultura anglosajona, pero ¿qué claro, estáis diciendo? claro, claro. Es No, la no, cultura no. del dinero. Sí, Yo sí, veo a los sí, sí. partidos de derecha defendiendo a muerte la cultura anglosajona, Sí, pero sí, defender la sí. cultura nuestra. Sí, señor. Sí, señor. Pero Muy bien. meteros en la cultura nuestra. ¿Por qué no estudiáis cosas de estas? Pues yo Claro, he ido a Estados claro, Unidos a proponérselo. ¿Qué me han claro, dicho? Coja usted el camino y vuélvase. Que no interesa. Bueno, pues han ido a aprender a los protestantes y el capital. claro, claro, El claro. capital salvaje, Salvaje, cruel. inmoral. Sí, señor. Entonces, Sí, claro, sí. bueno, pues Inmoral. nada, Sí, señor. estamos Nada. perdidos. Así Es una estamos. pena. Luis López Cózar Pita, de verdad, muchísimas gracias, magnífico. Estamos aprendiendo, que es lo importante, nos estamos formando gracias a ti, gracias a tu Y a formación. ti, No, y a no, ti a ti, también. a ti, a ti. Y seguiremos adelante, Luis, de verdad, Vale, porque estamos esperando que llegue la próxima semana para tenerte otra vez aquí, de verdad, que es un lujo, ¿eh? Y un pues honor. si Dios quiere, así será, ¿vale? Sí, señor. Ojalá quiera. Un abrazo muy fuerte, Luis Un López abrazo Cózar grande Pita. para Un ti, abrazo, ¿vale? un Hasta luego. abrazo. Chao.